Estamos en comunicación ahora con Marisa Labovsky. Marisa, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, un placer. Te decía que es un placer encontrarnos y fundamentalmente poder charlar en el marco de esta semana de la prevención del embarazo no intencional, y lo remarcamos porque, por supuesto, el embarazo no intencional es un tema que tenemos que charlar como sociedad, pero sobre el cual tenemos que tomar conciencia. ¿Cuál es la situación y el panorama hoy en nuestro país respecto justamente a este tema? Bueno, el panorama en realidad en el mundo es que hay millones de mujeres que quieren prevenir embarazos y no están pudiendo. Muchas veces porque no acceden a los métodos anticonceptivos por distintas razones, porque no están disponibles, porque no pueden llegar al lugar, porque no saben, etc. En el caso de los adolescentes esto es mucho peor. Sabemos que hay 7 de cada 10 adolescentes que tienen un embarazo no intencional entre 15 y 19 años, y en menores de 14 esto es mayor. 8 de cada 10 adolescentes que no estaban buscando un embarazo se embarazan. En general, en esta población de 10 a 14 años es donde la causa de estos embarazos tiene que ver más con el abuso sexual, con la violencia doméstica, con maltrato, que con un deseo del adolescente. En general, la mayoría, no todas, pero sí esto es muy importante. Nosotros en Argentina tenemos disponibilidad de todos los métodos y tenemos leyes que hacen que nuestros adolescentes puedan acceder a estos métodos, ya que a partir de los 13 años, según el Código Civil y Comercial, ya tienen derecho a atenderse y a ser asistidos sin el consentimiento de un adulto. Eso, repetido, ¿a partir de qué edades? Es muy importante porque muchas veces se cree que se tiene que tener la mayoría de edad y no es así. No, no es así. En realidad, hace mucho tiempo que Argentina se rige por la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, donde habla de la autonomía progresiva, y esto quiere decir que si el personal de salud que la asiste considera que esa adolescente o esa niña está pidiendo algo que es para su ayuda y que es para mejorar y para prevenir, obviamente, un embarazo no intencional, la puede asistir incluso a menores de 13 años. Pero a partir del 2015 ya se publica en el Código Civil y Comercial que las adolescentes a partir de y los adolescentes pueden pedir asistencia médica y de salud porque se considera que no son un bien propio de sus padres y que si están pidiendo ayuda es porque lo necesitan y es mucho mejor para ellos asistirlos. Así que sin ninguna duda pueden ser asistidos. O sea que nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos métodos, porque el Plan Nacional de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y el Plan E, de prevención de embarazo no intencional en adolescentes, que está trabajando ya hace 2 años largos, 2018 creo que comenzó. También, y trabaja además la educación sexual integral, porque esto también es importante. No solo tenemos varias patas de la historia que hacen que los embarazos no intencionales se produzcan, ¿sí? Algunos tienen que ver con los mitos, algunos tienen que ver con los miedos, algunos tienen que ver con la falla propia de cada método, porque no hay método 100% efectivo, por falta de acceso, por desinformación, por violencia y abuso, y también por falta de educación. La educación sexual integral, si bien hace más de 10 años que nosotros tenemos también leyes, no se logra implementar todo lo que sería necesario. El Plan ENIA toma 14... Es importante recordar esto, ¿no? Tenemos leyes y tenemos métodos, como vos decías. Y estamos en un proceso donde la educación pasa a ser una herramienta que garantiza el acceso, por supuesto, a los derechos, y el conocimiento de las leyes tiene que ver justamente con estos derechos. Es muy importante el trabajo que se está haciendo, por supuesto falta mucho por hacer, pero a través de los medios de comunicación podemos generar esta situación que tiene que ver con la conciencia, con una madre que pueda ver una situación que sea llamativa, con un vecino, con una amiga, que también nos interpela y nos involucra. Hablar, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, que son muchos, que son variados, que como veíamos recién en la campaña que se hace desde el Ministerio de Salud, es de acceso gratuito en todo el país. Es importante hablar de esto concretamente. ¿Dónde se puede ir? Se puede ir a cualquiera de los centros de asistencia que tienen más cercanos a su domicilio, sería lo ideal,
por los tiempos de pandemia y porque además tienen muchas más posibilidades que el hospital, que deberíamos dejarlo para casos más específicos y más graves. Hablamos de la salita del barrio, por ejemplo, Marisa. Hay personal formado para asistir en cuanto a métodos anticonceptivos y también incluso para interrupción legal del embarazo en los casos que sea esto necesario. Si hablábamos en los embarazos de menores de 14 años, que la mayoría tienen que ver con abuso y sobre todo en pandemia, que las pacientes están en sus casas con su familia y muchas veces, o la mayoría, los abusos tienen que ver con cuestiones intrafamiliares, esto está garantizado, digamos. La anticoncepción y la interrupción en los casos necesarios están garantizados y es una asistencia esencial. También sabemos que esto está pasando en la pandemia, que es que la gente no se acerca o no accede porque tiene miedo, porque está cerrada salita o porque su médico no la estaría atendiendo, y ha disminuido muchísimo. Este es un gran problema que tenemos, porque si bien veníamos bajando los embarazos no intencionales en adolescentes de entre 15 y 19, no tanto así en las menores de 14. Notan que hubo un ascenso en tiempos de pandemia. Sí, porque no, en realidad lo que se nota, no todavía el ascenso, sino que no accede, que digamos, no están accediendo tanto a los métodos que se venían usando. Con respecto a los métodos, quería aprovechar para contarles que al principio les dije que una de las causas de los embarazos no intencionales son los mitos que hay alrededor de los métodos anticonceptivos, sobre todo los métodos como el DIU. El DIU es un gran método anticonceptivo, es un método muy seguro, tiene una falla menor al 1% y siempre todas dicen que alguna prima, alguna vecina, alguna amiga siempre se embarazó. Lo cierto es que la ciencia dice que tiene una falla menor al 1% y eso habla de un excelente método anticonceptivo. Es un método de larga duración, quiere decir que lo colocamos los médicos o el personal de salud capacitado para hacerlo. Algunas provincias tienen posibilidades de que lo coloquen las obstétricas lo puede tener por 10 años o se lo puede sacar cuando quiera porque es reversible. En el momento que decida tener un hijo, suspende el método. Te lo quitas, claro. Ningún problema. Y el DIU, Marisa, también está dentro de las posibilidades del acceso al método gratuito si es que haces la consulta con el ginecólogo oportuna, y es un método, como vos bien decís, que quizás en algún momento tuvo mala prensa, pero que tiene una eficacia superior quizás a otros. Sí, y no solo eso, sino que está recomendado como primera elección en pacientes adolescentes, porque este es otro mito, que antes de tener hijos no se... etcétera. No, exacto. No es tanto los métodos de larga duración, que son el DIU de cobre, el DIU medicado con levonorgestrel o el implante anticonceptivo que se coloca en el brazo, que las chicas lo llaman el chip vulgarmente, son los tres excelentes métodos. Los tres garantizan una seguridad, o sea, una falla menor al 1%, ¿sí? Esto es muy bueno, o sea, la eficacia es alta. Ahora hay una consulta que se desprende de esto que decís, muy importante, que es ¿cuándo es el momento de hacer una consulta con el ginecólogo? Porque viste que siempre dice, mi nena tiene 12, tiene 13, tiene 14, tiene 16. ¿Cuándo es el momento realmente de que llevemos a nuestras hijas a la consulta con el ginecólogo, de que tengan un conocimiento de su aparato reproductor, ¿no? Y de su situación, que ha dejado de ser una niña para transformarse en una mujer? Bueno, un poco depende de la característica del adolescente. El momento de la menstruación es un buen momento para poder explicarle tanto al ginecólogo como a los especialistas en adolescencia. Sí, hay pediatras, especialistas en adolescencia que también manejan muy bien toda la temática que tiene que ver. Hacen muy bien. Claro, entonces ese sería un buen momento para saber cómo funciona el cuerpo, lo que le está pasando, cómo está creciendo, qué va a pasar. Y también para que sepan que existe alguien que las va a poder ayudar cuando necesiten un método anticonceptivo, cuando empiecen su vida sexual, ¿sí? A veces vienen más precozmente y uno ve la condición del adolescente y le explica el desarrollo, pero ya le abre una puerta a que ese lugar existe, que es para ella y que va a tener intimidad y que va a ser su lugar, que todo lo que se hable en ese ámbito va a ser entre ella y el profesional de salud que la atienda y va a poder, nosotros lo que tenemos que generar es un ámbito de confianza, de confidencialidad, de seguridad, generar empatía con la paciente para que se sienta segura de poder venir a vernos cuando ella crea que lo necesite. Si es muy precoz la visita, hablaremos de crecimiento y desarrollo, ¿sí? De los cuidados del cuerpo. Y si es más tardía, ya hablaremos de métodos anticonceptivos y la invitaremos a que venga cuando ella crea que esto es necesario para ella. Así que... Bueno, Marisa, muy claro.
muy claro y esencialmente nos permitís tomar consideración de todas las oportunidades y posibilidades que tenemos, por suerte, en la Argentina, frente a un sistema sanitario que se prepara y que hace accesible cuestiones básicas que tienen que ver con la prevención y, por supuesto, si es que ocurre un hecho, también con el abordaje de esa situación y el acompañamiento. Te mandamos un abrazo enorme en esta semana de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Seguramente es un tema que vamos a seguir abordando extra pandemia y durante la pandemia, porque la salud sexual es un tema que siempre está vigente y que tenemos que atender. Sí, déjame decirte unas cositas, es muy importante que ustedes nos den una mano, porque esto que decimos de que hay leyes y que hay métodos, pero que la gente no sabe, nosotros necesitamos empoderar a las niñas, niños y adolescentes. Correcto. Y a las mujeres en general, de que tienen ese derecho y que pueden acceder al mismo, porque a veces no lo saben. Entonces, ahí el rol de los medios de comunicación en poder difundir todas estas acciones que se están llevando a cabo. Así que muchas gracias por permitirnos también informarles. Muy bien, seguiremos trabajando en educar para la salud, de eso se trata, y es el gran objetivo de transformación que estamos todos atravesando.